Muy buenos días a todas, todos los que nos acompañan desde lo presencial y desde lo virtual. Sean bienvenidas y bienvenidos a el RULE Comunidad de Saberes. Pues estamos muy felices de recibir este foro, estas mesas de reflexión y discusión en torno a el Día del Condón, que fue el 13 de febrero. Agradecemos mucho la colaboración de todo el equipo de AHF. Bueno, desde el RULE Comunidad de Saberes nos es muy importante trabajar sobre estas líneas, tener este tipo de participación y colaboración, y celebramos que se puedan lograr desde un formato virtual y un formato físico este tipo de actividades. Y bueno, sin más, cedo la palabra a mi compañera Natalia, quien va a introducir. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Yo me voy a poner ad hoc con los panelistas. Entonces, como hay sana distancia, nos podemos permitir en este momento quitar un poco el cubrebocas. Doctora, estaba escuchando hace unos momentos que efectivamente se vuelve muy complicado estar platicando y sobre todo en temas tan apasionantes como el día de hoy que tendremos en esta interacción semivirtual, presencial, pero que finalmente nos está reuniendo para poder poner en común un tema importantísimo. Así es que permítanme darles la bienvenida a todas, a todes, a todos quienes están acompañándonos virtualmente, presencialmente, y quienes acompañan esta actividad de AIDS Healthcare Foundation México, AHF México. En esta transmisión del foro tenemos que hablar del condón, experiencias, retos y fortalecimiento. Este foro es parte de nuestras actividades para conmemorar el Día Internacional del Condón, que se celebra el 13 de febrero y es una iniciativa promovida internacionalmente por AIDS Healthcare Foundation. Mi nombre es Natalia Luna, les estaré acompañando, para mí será todo un honor y deseamos darles la más cordial bienvenida a este espacio también que está buscando reflexionar y discutir sobre el contexto actual del acceso a insumos de prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual, retos a futuro y buenas prácticas de trabajo comunitario y experiencias para la prevención y autocuidado en México, pero también en toda la región de América Latina. De esta forma, AHF México reafirma su compromiso y trabajo en la prevención, detección y vinculación a los servicios médicos del VIH e ITS. Agradecemos también profundamente al RULE, gracias Eduardo por tu introducción, pero por supuesto a esta comunidad de saberes por todo el apoyo que nos han brindado en la realización de este evento y a la Oficina de América Latina y el Caribe de AHF y por supuesto les damos las gracias a todas las personas que nos acompañan, insisto, que también van a estar a través de Facebook Live de AHF México. También más adelante, si se puede, nos encantaría recibir algunas dudas, comentarios y nosotros también tomar esto en cuenta. Si no se puede en la transmisión en vivo, por supuesto que esto servirá de una retroalimentación muy importante. ¿Y qué les parece si iniciamos ya esta jornada con el panel inaugural titulado Contexto actual del acceso a insumos de prevención? En este panel deseamos conocer la situación actual del acceso a insumos de prevención básicos como condones y lubricantes y bueno, también habría que reflexionar que a 2 años ya de esta pandemia de COVID-19, pues muchas cosas han cambiado y han cambiado especialmente en los servicios de salud, por lo que resulta muy importante realizar una reflexión de en dónde estamos, cuáles son también los retos y las oportunidades para la prevención y por ello me da mucho gusto presentar a nuestros panelistas, a la doctora Patricia Campos. Ella es jefa de la Oficina de América Latina y el Caribe de AHF desde hace 15 años, es encargada de la estrategia de programas de prevención y atención del VIH en una docena de países y la doctora Campos dirigió el COESIDA Jalisco durante 11 años, en la que lanzó estrategias en 124 municipios, es médica y maestra en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora Patricia. También le doy la bienvenida a José Antonio Matus, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, maestro en Derecho Constitucional, cuenta con diversos cursos y diplomados sobre derechos humanos, asignatura de la que ha sido profesor universitario y se desempeña como servidor público en varias instituciones de salud, se ha desempeñado en varias, en derechos humanos y VIH y actualmente es coordinador de abogacía en AHF México. Bienvenido.
También me complace mucho presentarles al doctor Cristian Matus. Él es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Desde el 2012 ha trabajado en la respuesta ante el SIDA en AHF México, organización en la que actualmente funge como coordinador médico nacional, y ha desarrollado estrategias para la atención integral como la Unidad Móvil de Oaxaca y otros proyectos a nivel local, nacional e internacional. Bien, pues yo les propongo que para estas interacciones que vamos a estar teniendo, primero iniciemos con usted, doctora Patricia, pasemos contigo, José Antonio, y posteriormente con el doctor Cristian Matus. Yo les estaré lanzando la primera pregunta, cada uno de ustedes tendrán 5 minutos para responder. Cuando falte 1 minuto les haré una seña, así de vaya, para que puedan ir redondeando y concluyendo su participación. Habrá 3 rondas de preguntas y finalmente unas breves conclusiones. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bien, pues me encantaría iniciar con usted, doctora, para poder preguntarle cuál es el estado actual del acceso a insumos por prevención. Muchas gracias y buenos días. Antes que nada quisiera también desde AHF dar la bienvenida a todos y todas que nos acompañan a través de las páginas de Facebook y Facebook Live, y por supuesto a la organización del RULE que nos permite este espacio. Mi reconocimiento a Francisco Tenorio Hernández, nuestro nuevo manager de prevención y pruebas rápidas en AHF México, que está haciendo su debut con este foro, y realmente le felicito, creo que esto será muy exitoso. Y bueno, a todo el equipo de AHF México y mis colegas del Buró de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos. Vamos entonces a comenzar con este foro que espero que resulte muy nutritivo, que nos dé más insumos para el trabajo de prevención que queremos seguir haciendo desde el Buró de América Latina y Caribe. ¿Cuál es el estado actual? Bueno, yo creo que a lo largo de estos 2 años, desde que inició la pandemia, hemos sido testigos de cómo en algunos casos hemos podido sortear la realidad tan contundente que se presentó, desde la disrupción en las cadenas de producción, de distribución y de acceso a los insumos de prevención. Cuando en el 2020, cuando inició la pandemia, cuando estaba la cepa original del SARS-CoV-2, que había una grandísima mortalidad en todos los países, la primera medida que se tomó en ellos fue el cierre de las actividades por completo, actividades productivas, actividades económicas, educativas e incluso, lo más grave, actividades de servicios. Esto obviamente impactó en quienes se encargaban de fabricar condones y de recolectar la materia prima para los mismos. Entonces, ahí comenzamos a tener un primer problema. Después de esto, estos cierres, estas cuarentenas, a lo largo de todos los países, por diferentes periodos de tiempo, afectaron también la distribución, porque entonces era más complicado el envío y el transporte de estos insumos de prevención dedicados específicamente a VIH, SIDA e ITS, que otros insumos que también estaban siendo prioritarios en ese momento, como los condones, el alcohol en gel, pruebas cuando empezaron las pruebas para la detección del SARS-CoV-2. Y esto, pues obviamente también provocó un golpe a la prevención de VIH. La transportación de un país a otro, el alterar estas cadenas, generó que hubiera menos acceso. Los países, por otra parte, tuvieron que destinar sus recursos que ya tenían previstos para estos insumos de prevención de VIH y SIDA a la compra de otros insumos de prevención como los condones, mascarillas, y bueno, en ese momento los tapetes sanitizantes, el amonio cuaternario para sanitizar, etcétera, etcétera. Esto generó obviamente
que al final en la cadena el usuario tuviera también menos acceso. Y a esto le podemos sumar otros factores individuales. Por ejemplo, que las personas no podían salir de su casa para ir a un centro a atenderse una infección de transmisión sexual. O que ese centro había tenido que modificar sus funciones, su estructura, sus horarios, porque también obedecían a las normas y a lo que estaba sucediendo en la realidad, ¿no? A las cuarentenas, a los periodos de encierro que todos tuvimos. Entonces, se redujo el acceso a los insumos, se redujo el acceso a la atención médica de las ITS, a las pruebas de detección. Yo creo que en este momento no se ha recuperado, pero definitivamente vamos a ver dentro de unos pocos meses el impacto de toda esta disrupción. Vamos a ver un aumento en el número de casos de VIH y un aumento en el número de casos de otras ITS, porque las personas, el usuario final, redujo su acceso a insumos y a servicios. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Natalia. Gracias, doctora. Ahora le paso la palabra a José Antonio Matus con la misma pregunta, por favor. Muchas gracias, Natalia. Efectivamente, aunado a esto que la doctora Campos ha señalado ya, que es un contexto bastante genérico, bastante actual, creo que todavía, pese a que pues, vemos en esta reciente ola de COVID que van algunos casos en la mayoría de las entidades federativas en descenso, todavía las consecuencias las estamos viviendo en nuestros días. En ese sentido, yo quiero abordar algunos otros aspectos que denotan también cuál es el acceso o el estado del acceso actual a los insumos de prevención desde un punto de vista estructural. Y para abordar ese punto de vista, creo que tenemos que tener presente que vivimos en una situación de contrastes, en un país y en una situación global de contrastes en el acceso a los insumos, un contraste que se vive distinto en las grandes ciudades con relación a poblaciones pequeñas, no se diga en pueblos y comunidades indígenas, un contraste que también tiene que ver con cada entidad federativa en donde vivimos en nuestro país, en la situación incluso política, económica, hasta la situación geográfica, pues desde luego que es una determinante bastante importante. Sin duda también existen cuestiones de género, el tipo de, los tipos y modalidades de violencia que persisten y existen en nuestra sociedad y que determinan en cuanto al sexo, al género, a la identidad de género, un acceso que no es equitativo a estos insumos de prevención. ¿A qué voy con esto? Bueno, las estadísticas apuntan que a nivel global aproximadamente 1 millón de personas en todo el mundo contraen una infección de transmisión sexual todos los días, en términos generales. También que todavía 1.5 millones de nuevas transmisiones de VIH se realizan anualmente a nivel mundial. En Latinoamérica y en México también se estiman cifras pues que son bastante preocupantes, 15% de los hombres y aproximadamente un 33% de las mujeres no usa condón en su primera relación sexual. Y esto nos va determinando una cantidad de escenarios diversos también y de contrastes muy importantes. No va a ser no va a tener las mismas posibilidades de acceso una mujer, un hombre, una persona trans, una persona en una ciudad grande, que una persona perteneciente a un pueblo y comunidad indígena. Desde luego que tenemos que mencionar esto que pareciera ser obvio, pero lo obvio muchas veces se nos olvida al momento de realizar las políticas públicas. Y bueno, en el contexto actual también de las políticas públicas tenemos que reconocer que también ha habido pues, algunas buenas prácticas
En la actualidad existen los convenios de transferencias de recursos, los llamados AFASPES, en los cuales la federación transmite recursos financieros y también especie para que cada entidad federativa compre o tenga o cuente con los condones, tanto internos como externos, lubricantes a base de agua, también el tratamiento antirretroviral como una estrategia biomédica de prevención combinada llamada tratamiento como prevención, entre algunos otros insumos que, bueno, podemos rescatar que se han implementado en nuestro país de una manera, pues a lo mejor no suficiente, pero sí de una manera más o menos establecida, seria, pero que sin duda, como nos mencionaba en la primera intervención la doctora Campos, pues esto se ha visto mermado con toda la vorágine de acontecimientos que hemos vivido con motivo de la contingencia sanitaria. Gracias, José Antonio Matus. Ahora le cedo la palabra al doctor Cristian Matus con la misma pregunta para poder reflexionar en torno a cuál es el estado actual de acceso a los insumos de prevención. Muchísimas gracias. Pues bueno, en realidad creo que lo puedo resumir en una simple palabra. El acceso a los insumos de prevención todavía no es suficiente. En la parte de la prevención combinada de la infección por VIH, nos dice que es un conjunto pues de programas comunitarios, y creo que esto de comunitarios todavía tiene mucho por realizar, porque sí son programas comunitarios, pero todavía no alcanzamos muchas partes. Están fundamentados pues estos programas comunitarios en todo lo que tiene que ver con los derechos y la evidencia que promueve una combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales. Algunos, o más bien todos, pues tienen varios retos. Estas estrategias están diseñadas pues con el propósito de poder satisfacer varias necesidades en la prevención de la infección por VIH. Definitivamente la meta es disminuir el número de nuevas infecciones mediante estas actividades, pero es necesario y es importante conseguir que las comunidades afectadas se vinculen plenamente a estos programas mediante la movilización de la comunidad, el sector privado, los recursos de gobierno, a fin de que se pueda conseguir una participación y pues también una cobertura y toda la sostenibilidad necesaria para maximizar el impacto. Desde lo que se ha realizado de HF en este escenario que bien lo mencionaba la doctora Campos, el COVID vino a multiplicar los retos, y también vimos que había muchas similitudes en todo el trabajo que se tiene de años en VIH, que también ha ayudado a reforzar algunas medidas con la otra pandemia. En HF se tiene un compromiso a la respuesta de VIH y SIDA, y también tuvimos que asumir un compromiso al COVID a nivel global. Esto quiere decir que se movilizan muchos recursos en la ONG para las actividades realizadas de VIH y SIDA, y en todas las clínicas con las que HF colabora se hizo un esfuerzo de hacer llegar estos insumos de prevención, pero vuelvo a recalcar, no es suficiente. No es suficiente. Para HF es primordial que las personas tengan acceso a insumos como el condón, porque el condón es económico, porque el condón es fácil de transportar, porque el condón previene VIH y también otras infecciones de transmisión sexual. Así que HF movió todos sus recursos y pues estamos y seguimos tratando de que estas comunidades o sitios a los que no llegan tan fácil esos insumos, pues se puedan beneficiar. Dentro de los insumos, de los apoyos que HF movilizó como nunca había movilizado en algunas otras situaciones, también hubo algunos recursos, por ejemplo, como el apoyo alimentario. Y no solo era para personas con VIH, sino también para todas las personas que quedaron vulnerables
y se hizo una distribución de condones, de lubricantes, de cubrebocas, de caretas, de gogles, de gel antibacterial, con una logística tremenda para el envío de esos insumos a provincia, en Cancún, en Mérida, en Guadalajara, en Cuernavaca, en Ciudad de México, en Oaxaca. Los servicios que brinda HF actualmente en sus puntos de prueba, en los wellness centers, para acceder desde la parte de la detección a la prueba, a los condones, a los lubricantes, pese a todo este escenario de COVID, pues los equipos de HF se las ingeniaron para poder atender con cita, para poder atender a algunas personas que requerían atención inmediata, porque es cierto que muchos servicios estuvieron restringidos. Y también, pues, nos vimos en la necesidad de explorar toda esta parte de las líneas virtuales, y durante el 2021 se pudieron otorgar más de 4,000 asesorías. Se pudieron enviar también a algunas personas que quedaron varadas en México para conseguir tratamiento antirretroviral por alguna situación migratoria, apoyo. Entonces, realmente creo que el acceso a insumos y a una atención integral a las necesidades que todavía tienen las personas, pues todavía no es suficiente. Y creo que sí es necesario que todavía haya mucha más colaboración. Gracias, doctor Cristian Matus. Sin duda, todavía no es suficiente. Hay una ruptura de cadenas de suministro, como ya lo mencionaban, y también un aumento de casos de VIH. Y entonces uno preguntaría los accesos a los insumos. Doctora, vuelvo con usted para preguntarle qué implica el acceso real a los insumos de prevención. Creo que es muy importante diferenciar entre dos términos, dos conceptos. Uno es la distribución y otro es el acceso. Entonces, podemos distribuir condones en todo el mundo, en todas las ciudades, en todas las colonias, pero tal vez estos no sean accesibles. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la palabra o el concepto accesibilidad o acceso implica un trabajo de adecuación a la persona, a usos y costumbres, al contexto de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a distribuirle condones femeninos o internos o condones externos a un grupo de mujeres, yo no estoy segura si los van a usar. No estoy segura si en lugar de, por no analizar bien su contexto y no hacer un trabajo previo, voy a generar o incrementar la violencia de género o basada en género en la que ellas estén viviendo. Entonces, el acceso implica adecuar la entrega de los insumos de prevención al contexto de cada población y de cada persona. ¿Qué nos hace falta para un acceso real? Seguramente nos hace falta muchísimo trabajo de antropológico, incluso sociológico, para entender mejor el contexto y las necesidades de las personas. Nos hace falta también un trabajo desde el punto de vista comportamental para que las personas que han decidido, que han tomado la opción del uso del condón como su alternativa de prevención, puedan ir haciendo un compromiso personal, un cambio de comportamiento a lo largo del tiempo, porque esto no se hace de la noche a la mañana, en donde vayan poniéndose como pequeños retos y compromisos personales para asegurarse que el uso del condón va a ser de forma correcta. ¿Y a qué me refiero correcta? Me refiero con que sea un uso consistente del condón. No basta decir, yo sí uso condón. Ok, ¿cuántas veces usas condón o con cuántas parejas? Bueno, con mi pareja de siempre no lo uso. Lo uso solamente con parejas ocasionales. Entonces, no estás usando condón. No te estás protegiendo. El uso del condón tendría que ser consistente en todas las relaciones sexuales con todas las parejas. Para llegar a eso, se requiere un cambio de comportamiento.
El cambio de comportamiento inicia con reconocer los propios riesgos y vulnerabilidades, y luego hacer un plan para ver cómo voy a lograr superar cada uno de esos. Ese plan no siempre se puede lograrlo solo, y para eso existen programas como el de HF, de prevención, en donde estamos ofreciendo trabajo de pares, por ejemplo, o acompañamiento, para que las personas puedan identificar esos riesgos y comprometerse. Entonces, respondiendo de nuevo a la pregunta, ¿qué falta para un acceso real? Hace falta entrar a ese nivel de detalle y entender qué es lo que las personas realmente necesitan para, cuando tengan un condón en la mano, utilizarlo, si es que esa es la alternativa de prevención que eligieron. No es lo mismo distribución de condones que acceso a condones. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Patricia Campos. Ahora, José Antonio Matus, queremos escucharte. Muchas gracias. Sí, yo coincido con esa perspectiva. Tenemos que, en respuesta a esta pregunta, tenemos que analizar justo cómo hacer real también desde un punto de vista jurídico, también desde un punto de vista estructural, cómo hacer real lo que establece nuestra Constitución en el artículo 4, en el párrafo 4 también, del derecho a la protección a la salud que tiene y tenemos todas las personas. En ese sentido, este derecho a la protección a la salud se ha entendido justo como el derecho a un disfrute, se señala así muy técnicamente, del más alto nivel posible de salud. Y justo esto también implica que adoptemos un enfoque basado un enfoque en salud basado en derechos humanos. Tradicionalmente esto se ha entendido como lo siguiente. Debemos de gozar de 4 principios para hacer efectivo este acceso real a los insumos, incluyendo a los condones. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. La disponibilidad significa que debemos contar, o bueno, la población debe contar con un número suficiente de establecimientos, de bienes, servicios, insumos públicos de salud, así como de los programas. En el términos de accesibilidad también hay pues ya criterios bastante profundos en términos de que significa que los establecimientos, bienes, servicios de salud, los insumos deben de ser accesibles a todas y todas las personas dentro de la jurisdicción o dentro del estado, del país donde nos encontramos. Esto implica no nada más una accesibilidad física, también implica una accesibilidad sin discriminación, una accesibilidad económica y una accesibilidad en términos de información. Es decir, para crear estos cambios comportamentales que nos dicta la prevención combinada, el primer paso que tenemos que tener es el acceso a la información. Y justo en términos de accesibilidad, ese es el gran reto, que podamos también contar con todos estos vértices de la accesibilidad. También en cuanto a las demás características, como les decía, existe la aceptabilidad, que todas estas desde luego están interrelacionadas, implica que todos los establecimientos, los insumos, los bienes y servicios de salud deben de ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, pero también deben de ser sensibles a las condiciones, a las barreras estructurales de género, al ciclo de vida, entre algunas otras cuestiones como también las cuestiones culturales, las cuestiones propias de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Deben de ser aceptables y también deben de tener calidad. Todo esto implica el acceso a los insumos, el acceso al condón, el acceso a los insumos de prevención en general. Los establecimientos, bienes y servicios en materia de salud y también estos insumos de los que estamos hablando deben de ser siempre apropiados desde el punto de vista científico y médico y deben de presentar calidad en cuanto a sus características. Muy bien, muchas gracias. Están ayudándonos mucho con los tiempos en este momento y ahora le cedo la palabra al doctor Cristian Matus.
Pues sí, realmente creo que em, es importante hablar que para el acceso real de los insumos, en la estrategia para la respuesta al SIDA del 2021 al 2026, dice que acabar con las desigualdades es acabar con el SIDA. Esta estrategia utiliza herramientas y enfoques probados de la respuesta al VIH, identificando dónde, por qué, para quién, pero también con un cómo se va a hacer, con qué recurso, y si ese recurso de verdad se está destinando para las acciones que se supone que fue gestionado. Actualmente hay varias intervenciones combinadas que nos ayudan a la prevención del VIH, sin embargo, no para todos ni en todas partes está el acceso. Las desigualdades no están solamente entre los países, sino también dentro de los países con variados contextos. La verdad es que creo que varias de las características sobre la accesibilidad eh, que deben de tener estos insumos, ya las mencionó José Antonio, pero sí quiero ahondar un poco justo en que uno de los retos definitivamente es eh, que todavía esta distribución y también ese acceso real y el conocimiento que requieren muchas personas eh, por los distintos grupos no está del todo, no es suficiente. El riesgo de adquirir VIH, según ONUCIDA y esta estrategia, es 26 veces más alto entre hombres gay y otros hombres que practican sexo con otros hombres. Es 29 veces más alto entre personas que usan drogas inyectables. Y en cada comunidad, en cada población, en cada lugar, los contextos que se tienen que enfrentar para ese acceso son diferentes y son múltiples. En el caso, por ejemplo, de las personas que ejercen el trabajo sexual, es 30 veces más alto el riesgo. Para las personas transgénero es 13 veces más alto el riesgo. Cada semana, 4.500 mujeres jóvenes entre 15 y 24 años adquieren VIH. Hablábamos hace un momento de, bueno, de nada sirve, decía pues, la doctora Campos acertadamente decía, de nada sirve que se distribuyan condones y las personas pues finalmente no van a usarlos. Y José Antonio mencionaba, pues sí, la importancia también de que cada persona tenga um, y acepte, que conozca, que pueda decidir, que tenga un abanico de opciones para que pueda hacer las mejores elecciones. Gracias, doctor Cristian Matus. Gracias también por sus apuntes en cuanto a la distinción entre la distribución y el acceso real, que no es lo mismo, efectivamente. Tiene que haber una adecuación, saber qué es lo que necesitan las personas y algunos de los elementos y las características están tomar en cuenta la información, también los elementos económicos y que sea sin discriminación. Sin embargo, si hemos hablado ya de las características, me gustaría en esta tercera pregunta poder invitarles a la reflexión de qué acciones son necesarias entonces para fortalecer el acceso. Doctora. Muchas gracias. Bueno, haciendo una pequeña reflexión numérica. En el mundo somos aproximadamente 8.000 millones de habitantes, es la población mundial aproximadamente. Si el 50% de nosotros tuviéramos vida sexual activa y hubiéramos optado por el uso del condón y tuviéramos relaciones sexuales todos los días, una vez al día, bueno, ahí en promedio yo creo que más o menos sale, estaríamos hablando de que se requerirían alrededor de 1.460
billones de condones para asegurar que esas relaciones sexuales fueran protegidas. Sin embargo, solamente se compran, se consumen, se comercializan, se distribuyen 12 billones de condones en el mundo, o sea, menos del 1%. Eso significa que el 99% de las relaciones sexuales posiblemente se siguen dando en un contexto de desprotección. Y lo vemos reflejado en un creciente número de infecciones de transmisión sexual, en un creciente número de embarazos no deseados, abortos clandestinos en aquellos países donde no se ha permitido que los abortos se lleven de manera segura y por decisión propia de las mujeres. Bueno, esto por una parte. Otro punto que quisiera abonar al cierre y a la conclusión es que mientras que los condones se sigan teniendo dentro de una clasificación arancelaria en donde se consideran insumos médicos, que se requiere un proceso larguísimo y burocrático para obtener un registro sanitario que permita importar condones a un país, va a seguir siendo una barrera para el acceso. Esto es algo que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio tienen que resolver, porque de las 5 o 6 fábricas de condones que existen en el mundo, todos pasan por la misma precualificación de la OMS. Entonces, si ya tenemos condones precualificados, el hecho de exigir un registro sanitario en cada país se convierte en un acto de burocracia que impide y que obstaculiza a la salud pública y el acceso a los condones. Imagínense que se hubiera impuesto la norma de que todas las mascarillas deberían de tener un registro sanitario en cada país para poderse importar, además del registro que ya tienen del fabricante. Se hubiera hecho un cuello de botella terrible, hubiera generado una gran desprotección a los trabajadores de la salud y a toda la población. Estamos enfrentando exactamente lo mismo con los condones desde hace años. Y esto no se ha modificado porque seguramente forma parte de una, pues lo voy a decir aunque suene muy duro, pero seguramente forma parte de una cadena de corrupción. Es decir, cuando hay mucha burocracia en un país, mientras más burocracia hay en un país, es una evidencia de que hay más corrupción. Entonces, si estamos tocándole el bolsillo a alguien, quitando el requisito de que los condones cuenten con un registro sanitario, obviamente pues no les va a gustar y van a poner todos los obstáculos posibles para que esa medida sea inamovible. Entonces, desburocratizar y despolitizar, desmitificar los condones me parece que es prioritario para avanzar en el acceso a los mismos. En el último punto de la desmitificación creo que hemos avanzado mucho. Sin embargo, en muchos países hablar de condones y hablar de sexualidad sigue siendo un tabú. Tenemos también que trabajar en ese sentido para que los jóvenes y las jóvenes puedan tener la libertad de acceder a servicios adecuados a sus necesidades y a condones. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Ahora, por favor, le paso la palabra a José Antonio Matos. Muchas gracias, Natalia. Sí, yo sumaría a estos puntos que ya comentó la doctora, mucha transparencia en la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, en la compra de insumos, en particular de condones, pero también a todos estos puntos me gusta sumar también desde el punto de vista del Estado, pero de papás, mamás y jefes y jefas de familia, la educación sexual integral. Desde el punto de vista educativo también tenemos un súper reto en ese aspecto para quitar el estigma del condón, para quitar ese señalamiento, por ejemplo, hacia las mujeres cuando portan simplemente un condón,
con algunos calificativos totalmente inapropiados. En su lugar, proponer pues una normalización del uso del condón, incluso la erotización del condón, ¿por qué no utilizarlo con otro punto de vista, ¿no? Quitarle ese estigma, como les decía. Y bueno, sí hay que innovar en muchas cosas, pero también hay que utilizar ya las estrategias empleadas. Y aquí les hemos venido mencionando reiteradamente, y lo voy a hacer una vez más, de justo estas estrategias de prevención combinada, de las cuales desde luego el condón está, platicábamos hace rato, en el centro de estas estrategias, porque se puede utilizar en varias de las estrategias, tanto estructurales, biomédicas y comportamentales, como la punta de lanza de muchas de estas estrategias o de estas actividades. También hay que decirlo, se necesita mucha colaboración, mucho trabajo de a pie, desde el gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, y también hay que decirlo con todas sus instituciones. Normalmente se atribuye este tipo de actividades de prevención o este tipo de acciones de contar con insumos únicamente a los programas estatales de VIH, si acaso a los de salud sexual y reproductiva o de género, pero el resto de instituciones que también podrían participar en conjunto con las organizaciones civiles, sobre todo que tienen trabajo comunitario o con la academia y otros perfiles, pues desde luego que está totalmente abandonado. Esto con la pandemia también se agravó y desde luego que debemos de retomar el camino. En vez de permitir que lo que hemos transitado se caiga con motivo de esta pandemia que se suma también a la del VIH, creo que hay muchas lecciones aprendidas o que podemos aprender de la pandemia de VIH y del SIDA con relación a nuestra situación actual. Muchas gracias, José Antonio, por estas reflexiones. Doctor Cristian Matus. Bueno, pues justo los últimos comentarios de la doctora Campos y José Antonio también me dejaron pensando que definitivamente hay que desburocratizar el condón, y también hay que dejar de llamarle golpistas a la sociedad civil, porque definitivamente creo que visualizar o criticar algunas estrategias, procedimientos y resultados que no dan resultado, pues no es ser golpista, simplemente que pues son cosas que se tienen que visibilizar. Y definitivamente algo que se tiene que visibilizar, aunque mmm, vayamos al catálogo de golpistas, pues definitivamente es que se tiene que maximizar el acceso equitativo e igual a los servicios y soluciones para el VIH. La segunda parte que yo creo que sí sería importante como estrategia, pues es, se ha mencionado también mucho, romper las barreras para lograr los resultados. Y a mi mente justo con lo que comentaba José Antonio viene ¿en qué áreas de resultado? Pues en muchas áreas, en todos lados y en todos los escenarios, por ejemplo, en la parte de la mención sobre que no hay condones masculinos, hay condones externos. ¿Quién los puede usar? Pues los puede usar todo el mundo. No hay condones femeninos, hay condones internos. ¿Y quién los puede usar? Pues quien quiera usarlos. Porque el VIH no tiene género, la prevención tampoco, y yo me atrevo a decir que el condón tampoco. Hay personas que necesitamos ocupar, pues realmente el condón, de acuerdo a las prácticas sexuales, sin que haya ese estigma, esa discriminación, y definitivamente también romper las barreras para que las personas puedan acceder de manera libre y confiada, ejercer la sexualidad, pues no es algo que debería de estar con tantos candados, y tampoco debería estar con tantos candados poder acceder a condones y también pues burocratizarlos. Yo creo que quien puede usar el condón pues es todo el mundo, las prácticas las define cada persona, y las 1000 maneras de prevenir pues son las
mil personalidades que también pueden ocuparlos. Esto es parte de la diversidad y también necesitamos que entre mucha más diversidad de condones, más eh, más marcas, más menos burocracia. Y el tercer punto, a lo mejor yo creo que también sería financiar. El financiamiento, pues para ofrecer estos recursos completos y que haya respuestas eficientes eh, para el VIH e integrarlas a los sistemas de salud. Eh, Sigo pensando que las desigualdades van a significar que alguna persona obtiene un acceso inmediato a prevención y a tratamiento de VIH, mientras que otras tienen que esperar. Las intervenciones biomédicas de vanguardia y los servicios esenciales solo alcanzan para algunas personas, para algunas comunidades, para algunos países. Es necesario llegar a esas personas, a esas comunidades y a esos países que están quedando atrás. Muchas gracias, doctor Cristian Matus. Ya lo han mencionado tanto la doctora como ustedes dos, desburocratizar, pero también se suma despolitizar y desmitificar con transparencia, con colaboración entre sociedad civil y también con instituciones. Y aprovechando que tenemos un par de minutos hacia el final de este primer panel, me gustaría dejar abierta una reflexión que ustedes quisieran compartir para no solamente los asistentes aquí en el RULE, sino también, por supuesto, para quienes nos están acompañando de manera virtual. Les pido que no sea mayor a 2 minutos, pero vuelvo a iniciar con usted, doctora. Muchas gracias. Las lecciones que hemos aprendido desde el punto de vista de salud pública con el VIH y SIDA deberían de ser también retomadas para el control de la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, también es un momento de reflexión y de evidenciar cómo aquellas enfermedades, pandemias, que no tienen una connotación sexual o moral, no tienen tantos problemas para su control como lo ha sido el VIH y SIDA. Y podemos hablar incluso de otras ITS, como hepatitis, por ejemplo, que es más transmisible que el VIH, más mortal si no hay acceso a los tratamientos. Y sin embargo, no, las personas que tienen hepatitis no son enjuiciadas por su mal comportamiento, como sucede con el VIH. Entonces, esta reflexión es muy importante porque mientras pase por este filtro del prejuicio moral, es muy complicado poder trabajar abiertamente en prevención y en control del VIH-Sida. Muchas gracias. Gracias. José Antonio, por favor. Gracias. Justo también me parece que estamos en un momento que antes no habíamos podido tener. Hay que destacar también algunas ventajas de los días en los que vivimos. Actualmente podemos hablar de insumos de prevención, no solamente de condones internos y externos, también, como les decía, el tratamiento como prevención. Actualmente también podemos acceder en algunos sitios a PrEP y algunas otras estrategias. Sin embargo, el condón pues es una estrategia, un medio que tenemos a nuestro alcance más fácilmente. Si bien es cierto, como lo comentamos aquí, no es equitativo todavía, pero es una forma sencilla de protegernos, de fomentar también la corresponsabilidad con nuestras parejas y nuestros comportamientos sexuales. Somos muy respetuosos también de quien opta por no utilizarlo y utilizar otras formas de prevención, pero hay quienes en la realidad en la que viven o en la que vivimos, pues desde luego que es una forma bastante sencilla, económica, un poco más accesible que otras para el condón. Entonces yo les invito pues a las personas que nos escuchan, con independencia de su orientación sexual, de su identidad de género, de su expresión de género, pues a que utilicemos condón. Esa sería la reflexión final. Y bueno, que también a los gobiernos y a los representantes de los programas de VIH
y a las autoridades, a las y les médicos que también participan en todos estos procesos, y a los padres y madres de familia, pues también a que inviten a sus hijos e hijas e hijes a acceder, a preguntar, a tener condones, que no le tengan miedo. Eso, en realidad, pues es una ventaja que en nuestros días ya pueden, a la que pueden acceder muchas personas. Entonces, como les decía hace rato, quitarle ese estigma al condón. Déjenlos que usen condones. Un compañero de HF decía, en mi casa hay una pecera con condones y ahí les digo a mis hijos, cuando los necesiten, ocúpenlos. Yo creo que necesitamos hablar ya seriamente sobre estos temas, también en la familia. Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias, José Antonio. Doctor Cristian. Bueno, pues realmente creo que yo quiero ocupar estas últimas palabras para hacer mención a que definitivamente la organización civil tiene muchísimo trabajo en el tema de VIH. Y es importante que se siga visibilizando, que se siga trabajando, que se siga concientizando, que se siga señalando lo que se tiene que mejorar. No creo que pues realmente en este momento con la pandemia de COVID y con la situación de VIH en el mundo, sea muy buena idea limitar las acciones y la participación de la sociedad civil. No lo creo. Y tampoco creo que sea muy bueno que no usen el condón, así que úsenlo. Vayan a hacerse la prueba. Sí, sin duda, estaremos en una campaña y promoviendo desde nuestros espacios individuales y por supuesto que colectivos, desde las instituciones, desde la sociedad civil, el uso del condón, pero también en un trabajo constante por esta pandemia del prejuicio moral que también permea en cualquier otra afección. Así es que muchísimas gracias a cada uno de nuestros ponentes del día de hoy, a la doctora Patricia Campos, a José Antonio Matus y al doctor Cristian Matus, por estar presentes en este panel, este primer panel inaugural de estas actividades con motivo del Día Internacional del Condón. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El condón no pasa de moda. Así es. El Bien, condón pues, es sexy. El condón es para todos y todas. Y nosotros les ofrecemos un aplauso bien caluroso desde las personas que estamos aquí reunidas desde el RULE. Seguramente también a través de nuestras redes sociales están siguiendo y están precisamente aplaudiéndonos. Recuerden que pueden seguir esta transmisión a través de AHF-México en Facebook, y tendremos los Facebook Live de todas las otras actividades que aún restan. Esta será una jornada larga. Mientras tanto, cerramos este panel sobre el contexto actual del acceso a insumos de prevención y les invitamos a que nos acompañen al siguiente panel en punto de las 11:30, en el que abordaremos experiencias de trabajo comunitario en América Latina y el Caribe. Gracias.